Hola, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente haciendo contenido de medicina. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. Este tema se llama cirrosis hepática. Como definición tenemos que la cirrosis hepática es una enfermedad crónica y avanzada del hígado en la que el tejido sano es reemplazado por tejido cicatricial. Viéndolo de la siguiente manera, alcanzamos a visualizar un parénquima hepático normal por ecografía de esta forma y a un lado alcanzamos a visualizar un parénquima hepático reemplazado por tejido cicatricial. Pero bien, ¿cuáles son las causas? La causa número 1 es el consumo excesivo de alcohol. Sí, así como lo oyes. El consumo excesivo de alcohol puede ocasionarte problemas en el hígado que te llevan a una inflamación que no se puede corregir. Entonces, esta inflamación empieza a ocasionar que los hepatocitos o las células que componen el hígado empiecen a cambiar o a reemplazarse por tejido cicatricial, que a su vez esto origina la famosa cirrosis. Las hepatitis es una causa número 2. Ambas hepatitis son causadas por un virus y este virus ocasiona inflamación del parénquima hepático para que posteriormente cause el problema de la cirrosis. Tenemos como tercera causa las enfermedades hepáticas no alcohólicas. Estas, es decir, son enfermedades metabólicas, como por ejemplo el problema de la obesidad, que a su vez causa acumulación de colesterol dentro de los hepatocitos, ocasionándoles inflamación, que a su vez los llevan a reemplazo de tejido cicatricial, ocasionándoles cirrosis posteriormente. Así como los procesos de diabetes también, la enfermedad metabólica de la diabetes es un gran ejemplo de ello. Entonces hay que estar vigilando los niveles de colesterol en los pacientes diabéticos, en los pacientes que llevan un control por obesidad y en pacientes claramente sanos para evitar que su colesterol suba tanto en sangre que empiece a acumularse ya no solo en sangre, sino que empiece a salir a los hepatocitos, ocasionándoles inflamación y el proceso de reemplazo de células hepáticas a tejido cicatricial, causándoles una cirrosis finalmente. Hay algunas otras enfermedades metabólicas propiamente, como la hemocromatosis, que es caracterizada por el aumento de hierro en sangre, y la enfermedad de Wilson, que es nada más que la acumulación excesiva de cobre en sangre. Existen también otros factores que pueden ocasionar obstrucción de los conductos que nutren a los hepatocitos y condicionarlos a una inflamación para posteriormente causarles cirrosis. Al inicio, los síntomas de esta enfermedad claramente no son evidentes, porque el daño no es tan grande como para ocasionar un síntoma o un signo. Posteriormente, con el paso del tiempo, vamos a tener síntomas como los siguientes: fatiga, pérdida de apetito, que a su vez va a condicionar a pérdida de peso, inflamación abdominal, es decir, ascitis, empieza a acumularse líquido dentro de la cavidad abdominal, ocasionando un abultamiento en el abdomen que pareciera una enfermedad de alguna protuberancia dentro del abdomen, es decir, algún problema tumoral. Las personas comienzan a tener hematomas por algunas partes del cuerpo, es decir, tienen algún golpe o roce con alguna estructura por ahí en la vida diaria y eso les va a ocasionar un hematoma. Los hematomas, que son acumulación de sangre propiamente debajo de la piel, pueden ser muy evidentes o pueden ser poco evidentes. Esto es porque el hígado también se encarga de crear los factores de coagulación. Entonces, cuando hay un problema de hematomas, quiere decir que hay un problema en el hígado y hay que revisarlo porque no se están sintetizando los factores de coagulación propiamente. Por último, pero no menos importante, uno de los síntomas más alejados del inicio de la enfermedad es la confusión. La confusión que es ocasionada por toxinas en el cuerpo que no puede metabolizar el hígado y no puede desechar el cuerpo. Entonces estas toxinas empiezan a acumular y empiezan a subir al cerebro. Estas toxinas que llegan al cerebro ocasionan algo llamado encefalopatía hepática. Y no solo eso, sino que podemos tener algunas complicaciones, como por ejemplo
hipertensión portal, es decir, aumento en el calibre de las venas hepáticas, que también llegan a algunas ramas a la parte del esófago, ocasionando varices esofágicas. Y si estas varices, es decir, esta tortuosidad en los vasos sanguíneos se rompe, va a ocasionar un sangrado masivo que puede ocasionar incluso a su vez la muerte. Hay complicaciones que hay que empezar a prevenir. Como ya hablamos, la ascitis, que es un signo de acumulación de líquido en el abdomen, este líquido empieza a ocasionar presión en el abdomen, dolor, por supuesto, y a su vez el músculo, que es el diafragma, que tenemos aquí en la parte baja de las costillas, no puede hacer su función, es decir, no puede subir y bajar para poder ocasionar o ayudar a la respiración. Es decir, las personas que tienen este problema de ascitis no pueden respirar correctamente debido a la gran acumulación de líquido en el abdomen que no permite la expansión total de la capacidad pulmonar, porque el diafragma pues se ve como comprimido por este aspecto. Otra de las causas que ya platicamos y que también es una complicación a largo plazo es la encefalopatía hepática, que es nada más y nada menos que la acumulación de toxinas dentro del cerebro. Y no solo eso, sino que empiezan a acumularse estas toxinas en la parte de aquí, en la masa encefálica, alterando funciones cognitivas, que a su vez puede llegar a un estado comatoso del paciente, es decir, un estado vegetativo, porque simplemente está lleno de toxinas y el cerebro no puede realizar sus funciones. Otras complicaciones pueden ser el cáncer hepático debido a tanta inflamación, tanto cambio en el revestimiento de las células y tanto problema crónico pudiera ocasionar el hecho de que empiecen a mutar las células y no producirse los hepatocitos de manera normal, entonces pudiera ocasionar un cáncer hepático. Por otro lado, tenemos también la insuficiencia hepática, en donde la mayoría de las funciones se ven alteradas, y cuando ya es una extensión muy grande en la que el hígado no puede funcionar de manera correcta, entonces hay necesidad de hacer un trasplante. Dentro del diagnóstico tenemos como base lo que son las pruebas de funcionamiento hepático, que son en sangre. Estas son unas pruebas a raíz de un test que indican la función del hígado. También podemos recurrir a lo que es la ecografía, la tomografía o la resonancia magnética para ver el daño del hígado propiamente, la dureza y algunas otras características. Y por último, pero no menos importante, tenemos la biopsia. Sí, es decir, la extracción de una parte pequeña del tejido del hígado para verlo por microscopio y propiamente para decir un diagnóstico de cáncer o carcinoma hepatocelular. El tratamiento realmente se enfoca a ralentizar la actividad del virus, si es que existe un virus, o detener el avance de esta enfermedad, es decir, detener la progresión de la enfermedad para evitar que llegue a estadios mayores y complicaciones mayores, y con la finalidad también de darle una mejor calidad de vida al paciente. De primera mano, entonces, tenemos los medicamentos, es decir, podemos recurrir a antivirales o inmunosupresores para controlar la causa subyacente. Y por supuesto tenemos los cambios en el estilo de vida. Tenemos que disminuir el consumo en exceso del alcohol, la disminución de peso en el caso de obesidad o control de peso, y como medicamentos coadyuvantes pueden ser medicamentos que ayuden a disminuir la cantidad de líquido en el abdomen, es decir, diuréticos. También pueden ser medicamentos que ayuden a evitar la hipertensión portal o aumento en el calibre de las venas hepáticas, que pueden llevar a su vez a una complicación de varices esofágicas, y en algunas veces es necesaria la transfusión de sangre debido a recurrencias de presentar anemia. Como última instancia tenemos el trasplante hepático, cuando el daño en la insuficiencia hepática ha sido de gran extensión que el órgano no puede realizar como tal las funciones normales para conservar la salud del paciente. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? Para comenzar, la causa número 1 es el alcohol. Sí, necesitamos bajar la ingesta de alcohol. Número 2, la vacuna de hepatitis también nos va a ayudar a evitar el riesgo de sufrir lesiones a causa de estos virus y mantener un peso saludable.
Aún teniendo diabetes, se puede mantener un peso saludable para evitar que esto empiece a descontrolar y ocasionar aumento en el colesterol en la sangre, que lleve a su vez a lo que ya platicamos. Como podrán ver, la cirrosis hepática es una enfermedad grave que, si no se trata, puede llevar a estadios fatales y realmente un mal desenlace. Así que si tú tienes algún familiar o conocido que necesite de esta información, no dudes en enviárselo. Cuídate mucho y nos vemos pronto. Bye.